Hola a todos, bienvenidos a este informe especial. Hoy analizaremos cómo dos de los eventos más destructivos de la historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no solo fue una configuración del mapa de Europa, sino que transformaron para siempre la economía y las dinámicas del poder en América Latina, con un enfoque especial de nuestro país, el Perú. Para comenzar con la introducción, vamos a ampliar un poco más. Para entender esto, debemos diferenciar dos conceptos claves. El imperialismo tradicional implica la conquista militar y el control territorial directo de una potencia sobre otra, pero sin embargo, como señala el sociólogo Henry Bettmeyer, que fue en el siglo XX, transitamos hacia un neoimperialismo donde que el control se ejerce a través de la dependencia económica, la deuda y los mercados financieros. Hoy justificamos que nuestro enfoque en el Perú, porque somos un ejemplo perfecto de cómo una nación periférica tuvo que industrializarse a la fuerza y navegar este nuevo neoimperialismo para poder sobrevivir. Comenzando por la Primera Guerra Mundial, el conflicto no solamente logró destruir imperios coloniales como lo eran el austrohúngaro o el otomano, sino también logró dinamitar y debilitar lo que era el centro financiero mundial, que en ese entonces era Londres. Esto para nuestra región, para América Latina, las consecuencias fueron muy drásticas, ya que para ese entonces nuestra economía dependía mucho o orbitaba alrededor de lo que eran las inversiones británicas. Mm, Al quedar Europa en esta crisis, en esta ruina, después de la Guerra Mundial, quedó muy endeudada y esto es lo que hizo que el poder financiero cruzara el Atlántico y se mudara hacia Nueva York. Estados Unidos aprovechó lo que era este momento, este declive europeo, para poder consolidar su hegemonía comercial en todo nuestro continente, en toda nuestra región. Este proceso, según el proyecto Telescopio de la UNAM en 2022, sentó las bases de lo que fue la diplomacia del dólar. Así aumentaron los préstamos a nuestros países y pudo sellar la dependencia financiera de Norteamérica hacia todo el siglo XX. Años después, la Segunda Guerra Mundial representó un enfrentamiento definitivo por el control global. Por un lado estaban las potencias de Alemania y Japón, que buscaban expandir una expansión militar de manera agresiva, y por otro lado estaban los aliados y las potencias como Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscaban defender sus zonas de influencia. En este contexto, polarizado y dividido, el papel de Latinoamérica jugó un papel estratégico, más no necesariamente directo. Fuimos algo así como el granero y la mina, ya que proveíamos materia prima bajo acuerdos que se habían logrado en Estados Unidos, en Washington. Tal vez sin el caucho amazónico, sin el cobre chileno, sin el petróleo amazónico, los aliados no hubieran podido sostener la guerra ni su gigantesca maquinaria de guerra. Ahora bien, ¿cuál fue el impacto económico real puertas adentro? La Segunda Guerra Mundial no solo se peleó con balas, sino con bloqueos. Al cerrarse las rutas comerciales atlánticas por la amenaza de los submarinos alemanes, Latinoamérica dejó de recibir repentinamente productos manufacturados europeos. Según el economista José Antonio Ocampo, en 2004, esta crisis de desabastecimiento forzó a la región a un cambio estructural urgente. Pasamos de ser simples compradores a productores. Adoptamos el modelo de sustitución de importaciones, o también conocido como el ISI. Si no, no podíamos comprar textiles, zapatos o alimentos procesados, teníamos que fabricarlos nosotros mismos. Esto no solo fue un cambio económico, sino uno uno terrestre y social. Las nuevas fábricas provocaron un éxodo masivo de campesinos hacia las grandes ciudades, buscando oportunidades. Así nació una nueva clase obrera urbana. Se fortalecieron los sindicatos y surgieron movimientos políticos nacionalistas que exigen mayores derechos. Sin embargo, no todo fue éxito, y como advirtió Raúl Previch
en 2012, desde la CEPAL, la guerra evidenció la dolorosa trampa de la relación centro-periferia. Logramos fabricar bienes de consumo ligeros. Sí, pero seguimos dependiendo de las potencias para importar las maquinarias pesadas. Los repuestos y las tecnologías necesarias para hacerlo. Purvis alertó sobre el deterioramiento de los términos de intercambio. Necesitamos exportar cada vez más toneladas de nuestras materias primas para poder comprar las mismas máquinas. Eso, a la larga, estranguló el desarrollo latinoamericano y sentó las bases de nuestra inmensa deuda externa. Ahora, en el caso específico del Perú, este impacto global transformó nuestra estructura productiva de manera irreversible. El historiador peruano Carlos Contreras Carranza, en 2009, señala que la economía nacional venía arrastrando fuertes vulnerabilidades desde el crack de 1929. Si revisamos documentos primarios, como la memoria del Banco Central de Reservas de 1932, las estadísticas evidencian cómo nuestras reservas de divisas cayeron drásticamente en crisis pasadas, paralizando al país. Aprendiendo de ese trauma durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Manuel Prado Ubarteche entendió que el Estado debía intervenir activamente. El Perú asumió el rol de promotor para satisfacer la demanda de los aliados. Por ejemplo, cuando el Imperio japonés tomó el control de las plantaciones de caucho en Asia, los aliados miraron de manera urgente a nuestra Amazonía. Así fundamos la Corporación Peruana del Amazonas para reactivar la explotación vital para las llantas militares. Simultáneamente vivimos un auge sin precedentes de la industria pesquera. La altísima demanda norteamericana de enlatados y provisiones sentó las bases de lo que fue un auge y un boom de la harina de pescado. También se impuso agresivamente la exportación de algodón y azúcar. Y buscando la verdadera soberanía, el Estado inició el ambicioso proyecto de nuestra industria siderúrgica nacional en Chimbote. No obstante, además de ser criticados al evaluar este periodo, fue una industrialización inconclusa y periférica. Crecimos económicamente y generamos empleo, pero al no intervenir en innovación de ingeniería ni en tecnologías propias, nos quedamos como exportadores de insumos y ensambladores, atados a una eterna dependencia del extranjero. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesora. Hoy voy a realizar la conclusión de la diapositiva número 7 de el cambio económico que hubo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial a nivel mundial. Bueno, a modo de conclusión, citando a Walter Bernecker de 1995, podemos afirmar que la Segunda Guerra Mundial fue el verdadero punto de partida hacia la modernidad en América Latina. Aunque no participamos directamente en los frentes de batalla, el aislamiento comercial fue un punto de inflexión decisivo que despertó nuestra industria nacional y detonó movimientos nacionalistas, tales como el café, que hoy en día se exporta en grandes cantidades en Colombia, o la palta tal vez, o también los arándanos, que últimamente hemos exportado demasiado de aquí de Perú. También la papa, que hay más de 3.000 variedades aquí, y exportamos de una manera brutal hacia Europa. Muchas gracias. Y bueno, aquí en la diapositiva número 8, preguntándonos, ¿creen que la actual dependencia tecnológica del Perú hacia potencias como China o Estados Unidos es una versión moderna de la dependencia sufrida durante las guerras mundiales? Sí y no, pero les voy a explicar un poco más. Sin embargo, esa industrialización periférica no logró liberarnos del neoimperialismo. Simplemente cambiamos de acreedor, pasando de Europa a Estados Unidos. Para terminar, queremos dejarles una pregunta abierta para reflexionar en los comentarios. ¿Creen que la actual dependencia tecnológica del Perú hacia potencias como China o Estados Unidos es una versión moderna de la dependencia que sufrimos durante las guerras mundiales? ¿Sí o no? Bueno, yo quiero abordar un poco más sobre este tema, ya que estamos dependiendo de una forma brutal sobre Estados Unidos y China, ya que el nuevo puerto de Chancay, no sé si será a futuro o a corto plazo que vamos a entrar en una crisis, ya que Estados Unidos quiere adueñarse de eso, o también Estados Unidos que plantea construir un nuevo puerto en Ica, si no mal me equivoco. Gracias, compañeros, por escucharme
y por atenderme.